Arte y Cultura para la Paz presenta Primer Foro Ideas para la Paz, Guatemala. Vanessa Núñez Handal, escritora y periodista. El Triángulo Norte, la región más violenta del mundo. Bueno, ahora vamos a entrar a un tema peludo, feo, el Triángulo Norte. Me interesa especialmente porque, fíjense que yo siempre he tenido la teoría, cuando soy salvadoreña, tengo 14 años de vivir en Guatemala, pago impuestos, pues es que puedo hablar mal. Y mis hijas son chapinas. El asunto es que una se da cuenta al moverse en Centroamérica que por lo general los temas se tienden a plantear individualizados por país, pero lo cierto es que el Triángulo Norte tiene muchas cosas coincidentes. Es más, Centroamérica toda tiene cosas coincidentes. Yo siempre he dicho que yo entendí El Salvador cuando entendí Guatemala, porque las cosas que yo veía en Guatemala, en El Salvador, perdón, como que les dijera como borrosas, en Guatemala la vi con una gran claridad. La discriminación, por ejemplo, porque en El Salvador somos tan poco discriminadores que no tenemos discriminación porque no existen los indígenas. ¿Cachan la gravedad del asunto? Por supuesto que existen los indígenas, pasa que no los vemos. Imagínense lo grave de esa afirmación. No somos racistas porque no existen los indígenas. O sea, por lo menos en Guatemala los visibilizan y los discriminan, pero los visibilizan. En El Salvador ni siquiera eso. Entonces he tratado de hacer una comparación entre los tres países que componen el Triángulo Norte para que entendamos cómo están interrelacionados y se van a sorprender, y además para darnos respuestas porque el tema de la violencia. Señor. Pues sí. El asunto es que comencemos por el tema del Triángulo Norte, la región más violenta del mundo. ¿Quiénes componen el Triángulo Norte? Rúa. ¿Quiénes componen el Triángulo Norte? Guatemala, Honduras y El Salvador. Yo no sé si alcanzan a ver ustedes, por ejemplo, aquí los datos, ¿verdad? Guatemala tiene 14.9 millones de habitantes, Honduras tiene 8.7 con este territorio, se puede imaginar. O sea, hay regiones de Honduras totalmente, son selváticas. Y en el caso de El Salvador, con este territoriecito, tenemos 6.1 millones de habitantes, o sea que ahí vivimos codo con codo. En El Salvador no se le queda uno una llanta en la noche, mi pueblo, pues siempre va a haber una casa a la que tocar, 2 cuadras. Entonces, pareciera que en principio los países no tienen nada en común, pero ¿cómo? En El Salvador siempre hay gente en Honduras, solo en las primeras ciudades, pasamos a San Pedro Sula, alrededor. Si vas en carro, hay carros, ajá, que no encuentra gente, ¿verdad? Pues Guatemala pasa también, ¿verdad? Por la frontera, por ejemplo. Sí, en Cortes. Esos son los índices de violencia hasta el 2015, que bueno, yo creo que Carlos Mendoza los explicó bastante bien. Miren ustedes la cantidad de muertes en el 2014, en el 2015 en Guatemala, miren lo que fue Honduras, miren lo que fue El Salvador. Son índices de guerra, pero no estamos en guerra. ¿Será que no estamos en guerra? Digo, porque si hay tanta gente muriendo, habría que cuestionarse si verdaderamente los acuerdos de paz fueron tales y se pacificaron la región. Pero ese es otro tema. Si estamos en paz, si se firmaron acuerdos, si estamos en paz, ¿por qué hay tantos muertos? ¿Por qué el Triángulo Norte? ¿Quién sabe de dónde viene el nombre del Triángulo Norte? ¿Se han puesto a pensar alguna vez? Porque lo empezamos a oír muy reciente. ¿Por qué Triángulo Norte? ¿Han oído ustedes alguna vez? ¿Se han puesto a pensar? ¿Quién se inventó el término? A través del Parlamento Centroamericano. No. A ver, ¿se han cuestionado alguna vez por qué Triángulo Norte? Tengo una amiga que me dijo, dejado de usar ese término que se lo han inventado los gringos. Pues sí, es que hay un montón de cosas alrededor de eso, pues, pero realmente, ¿quién se inventó el término de Triángulo Norte? Van a ver ustedes que es, claro, el término lo tomé de Wikipedia, pero es que les juro que no lo encontré en ningún otro lado. Pero es interesante de dónde viene. Dale. Lee, porfa, que tú lees. El Triángulo Norte de Centroamérica es el nombre con el que se conoce a los tres países centroamericanos de Guatemala, Honduras y El Salvador por su integración económica. Tienen firmados acuerdos comerciales con Colombia, los Estados Unidos y México. El acuerdo con México tiene como precedente el Plan Puebla-Panamá. ¿Sabían ustedes que lo del Triángulo Norte viene por los acuerdos comerciales? O sea, no es un término, o sea, no está creado ahorita por iniciativa, ¿cómo se llama? El plan
de Milenio, ¿cómo se llama? El plan para la prosperidad. No viene de ahí, que hay mucha gente que cree que ese término viene, y no, viene de estos acuerdos comerciales que hubo. Y claro, por supuesto, se hace luego referencia a que esta región centroamericana se considera actualmente como la más mortífera del mundo, imagínense. Ahí vivimos, por cierto, con un índice de muertes de muertes violentas superior al de zonas en guerra. Según la Organización de Naciones Unidas, en el año 2011 se registraron 39 homicidios por cada 100.000 habitantes en Guatemala, 69 en El Salvador y 99 en Honduras. ¿Se acuerdan lo que dijo Carlos Mendoza? Que arriba de 2 dígitos ya se considera que es epidemia. Y El Salvador está arriba de 69. Miren, 39 y 92 en Honduras. O sea, es realmente, me impactó una frase que dijo Carlos: estas pueden ser solamente cifras, pero realmente reflejan una tragedia humana, ¿verdad? Dale, pues. ¿Qué tienen en común los países que componen el Triángulo Norte? A ver, ¿qué tienen en común Honduras? Usted, para que no duerma. ¿Qué tienen en común Honduras, El Salvador, Guatemala? El idioma, ajá. ¿Qué más? La cultura, ajá. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo fueron formados? O sea, como ajá. en el momento que nos separamos de España, de México. Su historia. Su historia. Ajá, toda la historia. O sea, tenemos una historia compartida, la misma ubicación geográfica, ojo, porque la ubicación geográfica es determinante para los países centroamericanos. Compartimos territorio y compartimos fronteras. Es decir, no estamos hablando de un país que queda, no estamos hablando de Colombia y otros, o sea, son países que nos unen fronteras. Podríamos ser el mismo país, pero a alguien se le ocurrió separarlos políticamente, pero al final de cuentas no debemos perder de vista que es el mismo territorio. Comparten también historia, conquista, colonia, independencia, formaron parte de la República Federal de Centroamérica, tuvimos dictaduras, conflictos sociales, etc. Históricamente, estos 3 países han padecido desigualdad social, altos índices de impunidad, falta de institucionalidad, de Estado de Derecho, bajos índices de educación, empleo y progreso social, regímenes militares, represión. Los 3 países presentan altos índices de criminalidad, presencia de maras. En los 3 países no es coincidencia, son demasiados datos semejantes en el Triángulo Norte. Maras, narcotráfico y, ojo, el 40% de los crímenes, las víctimas son jóvenes. Deberíamos poder leer estos datos, tendríamos que poderlos leer, qué exactamente está pasando. Es una enfermedad que tiene demasiados síntomas en común. ¿Ah? Una cosa que se está pasando importante es la relación del Estado con la religión. Estos 3 países Sí. tienen en común que la religión ha sido determinante en la gestación o la negación de leyes. O sea, Sí. Ahora, el tema es, y eso es lo que quiero que platiquemos, Costa Rica, no puede haber país más católico que Costa Rica. Y eso es lo que queremos que empezar a ver, porque tratamos siempre de definir una sola causa, pero ahorita entramos a eso, porque eso que tú dijiste es cierto, ¿verdad? Pero ¿será que la religión nos puede hacer tan violentos, verdad? Bueno, otra cosa, la mayoría de personas que miran hacia el norte de América, hacia Norteamérica, o sea, México y Estados Unidos, provienen de estos 3 países, la mayor parte. Y luego, otro dato interesante, se encuentran al norte de Centroamérica. Guatemala tiene frontera con México y México tiene frontera con Estados Unidos. Vale, dato interesante. Miren el ingreso, el PIB per cápita. Esto significa cuánto gana del PIB, todo lo que produce un país, cómo se divide entre las diferentes personas, entre la población de un mismo país. En el caso de Guatemala está en 7.900, eso es lo que supuestamente gana una persona al año. En El Salvador, 8.300, en Honduras 5.000, en Costa Rica 13.000 y en Nicaragua 2.026. Y Nicaragua no es tan violento como Guatemala, o sea que la pobreza tampoco es un índice para creer que la pobreza genera violencia. No hay país más pobre en Centroamérica que Nicaragua. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? ¿Perdón? No sé, pero la distribución de la riqueza entre Nicaragua y los otros países creo que es un poco diferente, ¿verdad? Hay una mayor distribución de la riqueza. De lo poco que hay está mejor distribuido, creo. En cambio aquí está más concentrado en pocas manos la riqueza. Ese es un elemento. Guatemala es el país con peor distribución, uno de los países con peor distribución en el mundo. Pero, por ejemplo, en El Salvador hay una clase media bien alta. Fíjense que la definición de clase media es
una persona que si renuncia a su trabajo puede vivir sin trabajar por lo menos 3 meses. Levántenme la mano, ¿quién puede vivir 3 meses sin trabajar? Aquí. Ergo nos convierte en no clase media, o sea, somos clase baja. Entonces, porque la gente siempre tiende a creer que la clase media es otra cosa, ¿verdad? La clase media es simplemente el tema de educación. En Salvador hay más clase media. Y como me dijo una amiga Nica hace poquito, mira, si es que en Nicaragua no hay envidia, porque todos estamos jodidos. En Nicaragua todo el mundo es clase baja. Pero no hay conflicto social, o sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Por eso les digo, cuando uno empieza a estudiar este tipo de detallitos, uno empieza a ver cosas que desmitifican lo que siempre nos han dicho, que la pobreza es generadora de violencia, ¿verdad? Otro tema, la aglomeración, estar codo con codo, el que el vecino te esté molestando siempre. Bueno, miren en el caso de Guatemala, tiene 108.889 kilómetros con 14 cuadrados, perdón, con 14 millones. El Salvador, miren, tiene 21.000, esto es la quinta parte, con 6 millones, ¿verdad? En el caso de Honduras tiene vaciado de tierra. En el caso de Costa Rica, esta es el más chiquito después de El Salvador, con poca gente relativamente, pero tampoco es tema de territorio. Y en el caso de Nicaragua es enorme, ¿verdad? Pero Costa Rica ocupa el puesto número 28 del ranking global de progreso social. Saco a bailar Costa Rica porque es bien fácil decir, ay no, pero si en Chile esas cosas pueden pasar, si pasan en Argentina. No, si Costa Rica está aquí nomás. Y Costa Rica estuvo metido con nosotros históricamente, territorialmente, religiosamente. O sea, se van dando cuenta como si hay cosas que uno dice, pero pues sí, va, quizás no es tan así la cosa. Nicaragua es súper religioso también, vean. El Salvador está tomado por los Opus Dei, pónganle ojo a eso. Póngale ojo. Va. Entonces, en el caso de Costa Rica está en el número 28 el ranking, por encima de países como Italia, Corea del Sur, que tienen un PIB per cápita casi 3 veces mayor que Costa Rica. Lo cual quiere decir que la otra mentira de que si un país progresa económicamente, su gente mejora. Bueno, lo que se mejora si hay una buena distribución de la riqueza. Recuerden que no somos países pobres, somos países mal distribuidos. ¿Saben ustedes que en Guatemala existen 800 helicópteros privados y 40% de los niños en desnutrición? O sea, nos tiene que decir algo, pues, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿eso genera violencia? Eso es lo que tenemos que descubrir. Y entonces, según los creadores de este índice, porque este es un índice bien interesante, una medida poderosa de la inclusión para llegar a los países es precisamente ver la manera en que está distribuido la riqueza. Siguiente, pues. Índices de competitividad. Este es un índice que se lo inventaron, ¿no? Para evitar solamente partir del desarrollo o para partir de la riqueza de los países. Entonces, el crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo y bienestar. Yo creo que eso lo sabemos todos, menos los empresarios. Porque lo que sucede es que es cierto, ¿no? Si no hay buena distribución, con esta historia de que la copa se iba a rebalsar, pero lo que nunca dijeron que la copa se iba siendo más grande, más grande, más grande, nunca la rebalsaron. Entonces, las mediciones económicas hoy son insuficientes para evaluar el estado de una nación, dice Michael Porter, ¿verdad? Que es el padre del índice de la competitividad y teoría de creación de valor compartido. The Social Progress Imperative es su nueva herramienta para calcular el desarrollo, que es el índice de progreso social. Lo vamos a ver más adelante. Que se propuso desde un origen medir el progreso social de una manera integral con base a 3 preguntas. La vamos a ir respondiendo. Una, ¿tiene el país la capacidad de satisfacer las necesidades esenciales de su población? Les pregunto. Sí tiene. Tiene las capacidades. Las cosas que quieran hacerlo, ¿eh? Luego, segundo, ¿tiene las instituciones y los instrumentos necesarios para que sus ciudadanos y comunidades mejoren su calidad de vida? Sí. Piensen en el tema impuestos. Acuérdense que ahorita el tema que estamos discutiendo es si vamos a pagar más impuestos o no, y la gente no quiere pagar más impuestos porque se lo roban. Bueno, seamos también buenos ciudadanos y controlemos que no se roben los impuestos. No nos vamos a hacer más pobres por pagar impuestos, porque el Estado va a cubrir la educación, va a cubrir la salud, va a cubrir la seguridad. Usted no va a tener que estarle pagando en la garita al policía, que de todas maneras es el mismo que le roba las llantas. O sea, pero no queremos pagar impuestos. Y entiendo que hay una situación de corrupción, pero sin impuestos no podemos tener un país que pueda satisfacer las necesidades. Tercero, ofrece un ambiente en que cada ciudadano tiene la oportunidad de alcanzar su pleno potencial. Les pregunto, ¿el Estado de Guatemala ofrece la capacidad de alcanzar su pleno potencial, el pleno potencial de cada uno de nosotros?
Va, entonces desde ese punto de vista, el índice de competitividad de Guatemala, ya van a ver ustedes por dónde anda, pues están rankeados los países, ¿verdad? Las 3 dimensiones que mide el IPS son necesidades básicas, fundamento de bienestar y oportunidades, es decir, lo que llamamos hoy día índices de felicidad. ¿Qué tan feliz es un país? ¿Saben ustedes que Costa Rica y Nicaragua aparecen entre los índices de mayor felicidad siempre? Y Nicaragua es un país pobre, tremendamente pobre. O sea, ¿qué es lo que de verdad nos hace felices? Dale, por favor. Miren los índices de progreso social en Centroamérica. Costa Rica en el 2005 estaba en el número 28, 2015, perdón, estaba en el número 28. El Salvador en el 68, Nicaragua en el 78, Guatemala 79 y Honduras 82. Y miren en el 2014 estaban mejor todavía. O sea, pero estamos hablando que esto es bien malo, estar en el número 82. Arriba de Costa Rica estaban solamente países como Dinamarca, Finlandia, etcétera. Miren la comparación entre países, porque esto, cuando uno se pone a hacer, se da cuenta de cosas que uno presupone cosas. Miren en el caso de los países centroamericanos, la población de millones de habitantes de Guatemala, 14 millones, El Salvador 6.1, 8.7 Honduras, Nicaragua 6.0, Costa Rica 4.8. Es decir, si comparamos los territorios, tampoco, con excepción del Salvador, claro está, que en El Salvador si nos regresan a los migrantes ya no cabemos. Pues son 3 millones los que están en Estados Unidos, ya solo que no nos construyamos para arriba, o así como estos estacionamientos, vea que metiendo la gente. Pero en el caso de Guatemala, Guatemala no tiene un problema habitacional, pasa que todo está concentrado en la ciudad porque el interior es muy pobre. Los países que son equitativos tienen ciudades tan desarrolladas como su ciudad capital, pero Guatemala, fuera de Guatemala no existe. La Guatemala ciudad es una ciudad de desarrollo para la clase alta, ni siquiera para la clase media, porque aquí se necesita carro para andar, ¿verdad? Y bueno, y el que se anima a andar en bus, pero ese ya es bajo su cuenta y riesgo, ¿verdad? En cambio, las demás ciudades, por ejemplo, Costa Rica, cuando uno va a San José, la gente lo primero que dice, si es un pueblón. Claro que es un pueblón, porque todas sus ciudades son iguales, han distribuido la riqueza, no se dedicaron a construir mega edificios para dejar pobre el interior, que es lo que pasa en Guatemala. Guatemala, en el interior no existen colegios, no existen escuelas, ¿verdad? Todo está concentrado en la capital, y como todo está concentrado en la capital, todo el mundo se malmata dentro de la ciudad, hay una aglomeración, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del PIB per cápita, miren las diferencias. Se puede imaginar que Nicaragua, miren la comparación entre Guatemala y Nicaragua. ¿Cuánto más se supone que ganan con lo que se vive en Guatemala? ¿Verdad? Y miren en el caso de Costa Rica. Y en el caso de El Salvador, que me parece increíble, pero bueno, será. Pero espérense que les voy a contar que Nicaragua acaba de lograr pasar de 1.800 a 2026, hace un año. El ingreso per cápita era de 1.800 antes. La posición del IPS, miren, ustedes lo pueden ver claramente, ¿verdad? En el caso de Costa Rica. Y los homicidios, y aquí está la clave del asunto, homicidios por cada 100.000 habitantes, en el caso de Guatemala, que no se gana mal, 48, en el caso de El Salvador, que tampoco se gana mal, 52, en el caso de Honduras, que tampoco están tan tirados para el monte, y en el caso de Nicaragua, que ganan horriblemente, y solo hay 13 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿De qué estamos hablando aquí? O sea, ¿de qué realmente estamos hablando aquí? Y en el caso de Costa Rica, pero se podría entender, no, pues que los ticos ganan súper bien, vea. Entonces solo hay 11 homicidios. Cuando en Costa Rica matan a alguien, los diarios le dan al mismo homicidio atención como 5 años. Aquí no se puede, porque tendría que ser así los periódicos, como guías telefónicas. Dale. ¿Cuál es el país centroamericano? ¿Cuál país centroamericano gasta más en combatir la violencia? Miren este dato que es bien interesante. Honduras, miren los datos. Miren lo que se gasta. Miren Nicaragua. Entonces uno podría decir, claro, pues si es que no tienen violencia no van a gastar. ¿O será que porque no se gasta en combatir violencia no hay violencia? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Dale el siguiente slide. Miren este dato. Las Fuerzas Armadas del Istmo. Esto lo saqué de una cosa de Colombia, por eso es que aparece Colombia aquí. Miren Nicaragua, miren Honduras, Guatemala, El Salvador. El nivel de efectivos en Guatemala, en el caso de El Salvador, en el caso de Honduras y en el caso de Nicaragua. Y Costa Rica no aparece cuando tiene ejército, porque todo se lo destina a educación. O sea, los ticos siempre dicen es que somos un país pacífico. No, es que no tienen dinero porque todo se lo gastan en educación. ¿Cómo?
No pagan ejército, exactamente, no pagan ejército. Entonces, aquí hay que preguntarse, ¿la existencia de un ejército da seguridad o nos hace más violentos? Pues aquí están los datos, es un dato bien interesante, ¿qué es lo que está pasando en nuestros países? Dale la siguiente. Miren la inversión en educación según el BESIE, en el 2014. En el caso de Costa Rica invirtió el 3.2, es que no miro nada. La tasa de analfabetismo es la cosa. En Costa Rica es del 3.2, de Guatemala 25.2%, en el caso de Honduras 15%, en el caso de El Salvador 16% y en el caso de Nicaragua 7.5%. ¿De qué estamos hablando nuevamente? Nicaragua hizo una revolución llena de cultura. Si ustedes van a Granada, cuando es el Festival de Granada, ustedes van a ver 500 personas sentadas bajo un cielo estrellado, oyendo al poeta leer poesía. Hasta el paletero está así parado, oyendo. El que vende helados, parado. Aquí lo apedrean. Aquí nuestros países, poesía, carajo. ¿Vea? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la relación violencia-educación, violencia-cultura, violencia-poesía? Fíjense que yo siempre he tenido una teoría, ¿verdad? Y es como si Centroamérica fueran 5 hermanos. Guatemala es el hermano mayor macho, vea, que le da duro a todos. El Salvador es el hermano macho beta, vea, que quiere parecerse al hermano, pero no le da mucho, ¿verdad? Porque como es más chiquito, pero también bravo, vea, ganañón, violento. A Honduras le vale todo, si él solo quiere pasar en la hamaca dándose aire y no se va a meter en problemas. Nicaragua es el hermano revolucionario que se te va a poner enfrente y te va a decir, ¿y qué pues? Y Costa Rica es el hermano histérico, fufurufo, que no quiere tener nada que ver con nosotros, porque se superó. Y Panamá, le voy a meter a Panamá encima de todo, Panamá es el hermano rico, nuevo rico, que no haya que hacer con el pisto y construir, no hay que hacer. Pero tienen índices de alfabetismo altísimos. Miren ustedes, en el caso de la cantidad de las instituciones públicas de educación superior por país, miren Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Qué nos están diciendo los datos? Nicaragua es pobre pero tiene educación, le ha invertido en la educación, ¿verdad? Miren otros índices sociales, por ejemplo, en el caso de Guatemala, el analfabetismo que existe. Los 3 países que tienen más problemas de violencia son analfabetas y los 2 países que tienen menos analfabetismo tienen menor violencia y menor índice de criminalidad. Es que hay muchos datos que están mostrándonos algo, ¿verdad? Miren en el caso de la pobreza, el porcentaje de pobreza en la población y la inclusión social. Miren en el caso de Guatemala, en El Salvador, Nicaragua sorprendentemente es pobre, pero tiene inclusión social. ¿A qué nos referimos con inclusión social? Que la gente se sienta que pertenece a alguna parte, que siente que su país es suyo, porque aquí es nuestro solo cuando sale el anuncio de la gallo, ¿va? O el pollo campero, con el niño, nunca he visto ese anuncio de pollo campero, búsquenlo en YouTube, el niño del pollo campero que sale por la reforma, pero la reforma es los años 70, y el niño sale, niño guatemalteco, tú eres el futuro, y sale corriendo por la reforma, hoy lo matan, lo atropellan, y entonces sale corriendo por la reforma y llega a un restaurante de pollo campero, donde además le dan de comer de gratis, y todas las meseras del pollo campero atienden al niño futuro de Guatemala. Vayan a ver ustedes, manden a su hijo a ver si es cierto. No le van a dar pero ni Coca-Cola de tomar. Entonces la inclusión social es importante. Aquí es un mito. En estos países la gente siente que pertenece a algo. Estos son otro tipo de índices. Si quieren les doy un reto para que lo miren. Por ejemplo, aquí está Costa Rica, ¿verdad? Aquí está Costa Rica, aquí está Costa Rica. Es que yo no miro nada porque no traje lentes. Y Costa Rica. Aquí está Guatemala, aquí está Guatemala y aquí está Guatemala. Y aquí esto es Guatemala. ¿Alcanzan a leer? El porcentaje de PIB invertido en programas sociales. Esto quiere decir en la gente, invertir en la gente. ¿Verdad? Los derechos políticos, el acceso a un empleo formal en función del género y en función de la raza. El machismo es otro elemento fuertísimo también que tenemos en estos países, súper fuerte. Vos no vas a salir a trabajar. ¿No vieron ustedes la encuesta de Contrapoder que decía que el 43% de los chapines decían que el lugar de la mujer era la casa y que no tenía que salir a trabajar? Pueden de ser millonarios, digo yo, porque si el machismo también requiere ser millonario. Si quiere un suarem, pues que lo pague, ¿va? Pero pues sí, dale. Va, Costa Rica y Guatemala, ayúdame, voy a leer.
El gasto público en educación en Costa Rica fue en el 2014 del 6.4% del Producto Interno Bruto PIB. El gasto para el nivel preescolar y primario con relación al gasto total en educación ha sido cercano al 41%, para el nivel secundario 22% y la educación superior cerca del 24%. El 13% restante se distribuye al financiamiento de actividades especiales y entrenamientos profesionales. Cerca del 70% de los niños estudian en escuelas públicas en el nivel primario y ese porcentaje disminuye al 30% en el nivel secundario. A ver, las escuelas públicas aquí son confiables en Guatemala. Si usted tuviera la opción de mandar a su hijo a una escuela privada o a una escuela pública, tuviera el dinero, preferiría que su hijo fuera a una escuela pública. Les pregunto. Pues. Entonces, a todos nos toca pagar la educación. ¿Ven ustedes por dónde va el tema de pagar impuestos? Si tuviéramos buenas escuelas, no tendríamos que pagar esos megabonos que nos toca pagar en los colegios privados, que además no es garantía de que sean buenos, ¿verdad? En Costa Rica, el 70% de los niños estudian en escuelas públicas, en el nivel primario, y ya más adelante el 30%. Pero estamos hablando de una sociedad que da educación a su población. En el caso de Guatemala, que es el país con más bajo nivel de escolaridad de la región, al tener la tasa de analfabetismo de 25.2%, quiere decir que 1 de cada 4 personas no sabe leer. ¿Se imaginan? Y eso tomando en cuenta la gente que no puede hablar español, que entre la población indígena hay muchísimas personas también que no pueden hablar español. Y ahora encima de cuenta, súmenle que el inglés es importante. Si hay gente que no habla español, mucho menos van a hablar inglés. Y la participación por niveles educativos es la que experimenta mayor rezago. La tasa de matrícula neta en el nivel primario todavía no es del 100%, es decir, no todo el mundo recibe ni siquiera el primer grado. La tasa de matrícula neta en el nivel secundario solo es del 39.9% y la tasa de matrícula a nivel terciario superior es del 17.7%. O sea, tenemos un problema de educación grave. Ni siquiera estoy hablando de arte y cultura, estoy hablando de educación mínima para poder contestar un teléfono en un call center. Va. Preguntas, que aquí de esto es lo que vamos a platicar. Primero, ¿es la violencia un fenómeno reciente o ha estado presente a lo largo de nuestra historia? Reciente. No creciente, reciente. Sí, no, reciente. Es decir, o sea, ahorita, porque según lo que dicen los medios, esto acaba de comenzar, qué barbaridad, el fenómeno de la violencia. Si violento hemos sido siempre. Vayan ustedes a ver Jorge Ubico. Vayan a ver, todos los dictadores que tuvimos. Vayan a ver las guerras intestinas después de la independencia en Centroamérica. Si fue Matanzinga, lo que no nos enseñan en el colegio. Hubo guerras desde 1821 hasta 1821 hasta 1870 y pico. Aquí se pasaban dando moronga todos. O sea, tanto que terminaron matando morazán en Costa Rica. Todo mundo se daba duro. Había levantamientos de indígenas. Esto ha sido violento siempre. No es un fenómeno de ahora. O sea, yo como no soy de ciencias duras, puedo decir que es cultural. Somos culturalmente violentos. Yo no. Vaya a ver cómo trata a su compañera en el trabajo. Vaya a ver cómo se da duro con su mamá. Cómo manejamos. Cuando le llaman y resulta que es número equivocado. Cuando le piden una dirección allá, no sé. Y no digamos que le vayan a pedir prestado el celular o pisto prestado, porque ahí... yo siempre digo, en el súper, chocarle la carretilla a una señora, eso es peor que mentarle la madre. Voltean a ver a uno como que lo van a acribillar. O sea, ¿de qué va la película? ¿Por qué somos tan violentos? ¿Vea? Bueno, segunda pregunta. ¿Por qué hemos sido naciones tan violentas? ¿Por qué? Yo sé que acaban de almorzar, pues, pero ánimo, si no la Silvia les hace otro ejercicio. ¿Por qué somos tan violentos? Somos. No es el policía, no es el Estado, no es el gobierno, no son los mareros, no son los narcotraficantes. Somos nosotros tan violentos. Porque sépase que violencia es ver feo a alguien en el súper. O sea, violencia es sonarse al niño. Empieza desde la estructura familiar. Ajá. O sea, de la vida también patriarcal, de que una persona es la que tiene que dirigir la familia, y esta persona es la que tiene la voz y el voto. Después también el hecho de ese machismo que abandona la familia. O sea, hay un montón de razones de por qué somos tan históricamente violentos.
violentos desde la familia, o sea, la manera en que nos tratamos, desde ahí. Miren, desde el noviazgo, dice mi psicóloga, que aquí en nuestros países los hombres no conquistan, violan. ¿Nunca han visto ustedes cuando es que yo te contra la pared? Pero no es aquella cosa, suerte si le llevan flores. Antes, porque después de todas maneras, o sea, es todo es, miren, es que todo, el baile, la música, la televisión, todo está lleno de violencia. Es más, la violencia nos llama muchísimo más la atención que la paz. La paz nos parece sosa, nos parece, ay no, qué aburrido, aunque no lo digamos, de verdad, la paz, y cualquier persona que te hable de paz, ay, esta seguramente fuma marihuana. Porque la paz no creemos en el concepto de paz. Bueno, tercera pregunta. ¿La violencia es producto únicamente de la pobreza y desigualdad social? ¿Qué otros elementos la provocan? A ver, Sara. Llévale por ahí. Le repito la pregunta, pues. ¿La violencia es producto únicamente de la pobreza y desigualdad social o qué otros elementos la provocan? El consumismo. ¿Quién habla? Ah, la voz de la conciencia. ¿El qué? El consumismo. Ajá, a ver cómo. Bueno, creo yo, considero que somos una sociedad que se mantiene de manera permanente en modus adolescente. Entonces que todo el tiempo necesita satisfactores, ya sean de consumo, ya sean sexuales, ya sean violentos, o sea, digamos que no nos vemos a nosotros mismos como adultos, como sociedad. La paz nos parece aburrida porque nos parece una cosa de viejo, nos hace recordar que todo está resuelto, y las propias políticas están dirigidas precisamente a que esto se siga replicando. Exactamente, todo. No, pero sí, yo sí te veo razón. Todo está tendiente a que si no es violento, si no hay ruido. Miren, si no hay ruido, alguien se para a prender la televisión. ¿No se ha fijado en los restaurantes? La cantidad de veces que uno dice, mire, yo vengo a comer tranquila, no quiero estar viendo esos viejos sudados haciendo lucha libre ahí, porque le ponen, encima que uno está comiendo, le ponen un viejo chuco sudado, o le ponen, ahí usted viene y dice, no se preocupe señora, ahí le voy a cambiar, y le ponen a otro jugando golf. O sea, es que no salimos, y yo le digo, mire, ¿sabe qué? Le voy a pedir que me ponga la telenovela. No, es que eso no nos dejan. Y le digo, ¿por qué no? ¿Por qué deporte sí? ¿Por qué de la telenovela no? O póngame el show de, ¿cómo se llama? No, de Laura. Pues sí, a eso vamos, pues, ¿me entienden? Pero el tema es siempre hay que hacer ruido, siempre, esa es otra campaña que yo creo que es importante, el silencio. Finlandia está vendiendo su silencio, se está constituyendo como un destino donde puede existir el silencio. Vaya usted a meterse a un café barista a ver si la dejan leer, que inmediatamente entra la mujer con el montón de muchachitos gritando y se ponen a platicar a la perdida, porque no hay espacios de silencio. Ya va a vender yo a hacer cabinas de silencio, también ya pensé. La cosa es que a uno no le permiten estar en un estado, que les dijera, de tranquilidad, porque siempre necesitamos estar llenando con algo. O en la playa, si está la arena limpia, la gente llega y la mancha, porque no soportamos el vacío, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuál era la pregunta? Que si la violencia es producto únicamente de la pobreza y qué otros factores, qué otros elementos la provocan. Cuarta pregunta, ¿la violencia proviene únicamente del Estado, cuerpo represivo y crimen, o es posible encontrar violencia en nuestras casas, relaciones laborales, colegios, entretenimiento, en las calles? Hace un ratito estábamos hablando de eso aquí con los compañeros, de que yo les digo, ellos me preguntaban sobre la Mara, ¿va? ¿Cómo era la Mara? Yo soy expandillera, eso lo aclaro, entonces yo lo sé. Y yo les digo que mucha de la violencia que saca uno ahí es por la discriminación y el prejuicio. No es, a veces no es, aquí por lo menos en Guatemala, tatuaje equivale a marero, ¿verdad? Si te miran mal vestido, equivale a marero. Y el marero luego lo relacionan con crimen, luego lo relacionan con violencia, ¿verdad? Entonces yo les digo, ellos me preguntaban, sí, que entonces ¿cómo se puede erradicar? Yo les digo, ya uno que ya está viejo, ya grande y curtido, y uno ya no tiene remedio, lamentablemente. Pero los jóvenes, los niños, ellos sí les digo, porque ellos todavía no han terminado de formar su criterio. Y eso hablamos, todo eso que estás diciendo, eso estábamos hablando hace un rato acá, de que viene desde abajo. Yo les digo, si desde abajo se dejara de discriminar y de prejuiciar, a uno le dicen, ¿dónde vives? En la zona 18, ya te marcan de una manera así horrible, y yo lo he vivido en carne propia y por eso lo sé, ¿ah?
cuando uno está ahí y uno siente ese odio que la misma gente le tiene a uno, ¿ah? Son los amigos de uno, los otros, homies, como decimos. Mira, me vio mal. Ese me vio mal y ya se ponen agresivos. Ya luego ya igual, regresan la mala mirada. Y desde ahí empieza. Y sin embargo, como también dijeron desde hoy, no toda la violencia es de pandilla, no toda la... Porque lamentablemente es una parte, pero no es toda, ¿ya? Y eso es otra cosa que la gente no entiende. Como les decía a ellos, desde abajo viene eso, no es ni solo el Estado, ni solo los crímenes, no, solo la actitud que hay entre las relaciones, ¿ya? Pero fíjate que lo que vos estás diciendo es lo que dijo la Vanessa Granados antes. Acuérdense que tenemos una base de animalidad, y cuando tenés miedo o atacás o huís, ¿verdad? Entonces también, o sea, si estamos viviendo en una sociedad que nos da miedo, porque realmente da miedo salir, tú nunca sabes a qué te vas a enfrentar, y si la que te dijera la violencia es lo cotidiano, claro, empezás a desarrollar mecanismos que aunque no te hayan ni volteado a ver, vos ya estás en predisposición, ¿verdad? O sea, hay que hacer un análisis psicológico, un análisis psicoanalítico de la sociedad. Yo que soy gorda, me siento a la parte. A mí por gorda me discriminan así, pero hasta la gente se levanta la paloma porque dice, ya quedé incómodo. Pero es que lo que... Lo he oído porque dice, fíjate, y eso me pasa a mí casi 6-7 veces a la semana. Sí. Y llevar ese peso desde que uno es chiquito, porque yo soy gorda de toda la vida. Ajá. Imagínate cómo te influye. ¿Cómo te hiere? Sí. Pero es que hay diferentes formas de discriminación, ¿verdad? Y en todo sentido, porque realmente no es solamente, o sea, si es muy bonita por muy bonita, que si es muy alta porque muy alta, si es muy bajita porque muy bajita. Realmente el problema es discriminar, por lo que sea. No hay necesidad que la otra persona esté mal. La discriminación dice más del que discrimina que del discriminado. Y esa es una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Y nos divierte la violencia, y nos divierte hostigar gente. O sea, hay gente que se dedica a hostigar a otros. Bueno, que se amarguen, se hacen feos, ¿qué quieren que les diga? Quiero ver, ¿cómo hacer para cambiar una sociedad cuya cultura ha admitido la violencia como algo normal? ¿Cómo la cambiamos? Primero reconociendo y aceptando que estamos enfermos. Eso no es una situación que nosotros vamos a decir, bueno, somos violentos por eso, o por esto. Tenemos una historia violenta. La violencia está dentro de nuestro mismo ADN. El ADN social tiene la violencia como un factor de respuesta. Si nosotros primero no empezamos reconociendo que como sociedad tenemos este problema, no vamos a poder buscar nuevas estrategias para poderlo abordar. Y no puede ser únicamente de una sola vía. O sea, a mí lo que me encanta, lo que me está encantando de este foro es que desde otra perspectiva, del arte, de la cultura, estoy tomando un tema que he trabajado durante hace 8 años. Pero me llama la atención que cómo las instituciones de gobierno invierten muchísimo más plata en un paliativo, puede ser sacar al ejército a la calle, programas de registración social que al final de cuentas no tienen seguimiento, no tienen presupuestos, y que los pocos avances que se pueden dar en algunos temas, al final de cuentas es un borrón y cuenta nueva con el siguiente programa, con el siguiente planteamiento del gobierno. Y eso es un símil en todos los, ahí sí que los 3 países del Triángulo Norte. Cambia el gobierno, cambia nueva perspectiva. Incluso ahorita con el FMLN en El Salvador cambió bastante la política enfocada hacia el tema de la violencia, de Funes a Sánchez Serén. Y no digamos aquí en Guatemala, en donde todos creemos estamos optando por la mejor opción, cuando al final de cuentas seguimos manteniendo un aparato caduco, arruinado, que al final de cuentas lo que hace es reproducir algunos patrones e idealizar algunas figuras que lo que representan es violencia de por sí. Démonos cuenta cómo han tomado preponderancia los antiguos militares que estuvieron dirigiendo las órdenes del ejército contra la población civil durante el conflicto armamental. O sea, esa lógica de, bueno, ahora vamos a utilizar nuestros supermanes chapines,
revalorizarlos como héroes, ponerlos en figuras en espacio de toma de decisión, eso también significa que nosotros no estamos dispuestos a aceptar que el problema somos nosotros mismos. Exactamente. Dicen los psicoanalistas que la conciencia es la cura. Una vez tú te das cuenta del problema, puedes hacer algo al respecto, pero si estás en negación es imposible que puedas hacer, y vivimos en negación, y la razón por la cual estos programas se siguen reproduciendo, estos programas de mano dura, super mano dura, es porque la gente los pide, es la misma población, son los votantes. Los políticos quieren ganar votos, si fuera política eso es lo que me gustaría, yo no me voy a poner ¿me entendés?, a tratar de solucionar un problema. Yo lo que quiero es que voten por mí, y si toda la gente está pidiendo que maten a los mareros, pues eso les voy a decir. Y eso es lo que ha pasado. Los que tenemos que cambiar somos nosotros y comenzar a pedirles otro tipo de estrategias, exigírselas. O sea, no indignarnos simplemente cuando descubrimos que roban. Si es que tenemos que indignarnos cuando hacen este tipo ¿qué te dijera?, de planteamientos tan tontos, porque si vamos a eliminar a los mareros, ¿a cuánta gente tenemos que matar? Si son un gran montón. Además están las familias, que te dijera, es toda una comunidad alrededor de ellos. Un día me invitaron a Cajutla, que es una ciudad portuaria de El Salvador, a dar una charla. Y entonces estaba hablando eso de la violencia y me dice una señora, mire, es que no podemos eliminar a los mareros. Y le digo, sí, estoy de acuerdo. ¿Sabe por qué? Me dijo, porque son mis hijos. Y toda la más gente empezó a decir, sí, también los míos, y mis sobrinos, y mis primos, y mis hermanos, y mis cuñados. Es que nosotros vemos los mareros, los mareros son parte nuestra, y ellos solo son la punta del iceberg de un problema mucho más profundo que, como dijo Litziar anteriormente, una de las explicaciones es la violencia de mercado. En un país donde el 40% de los niños está en desnutrición, y como les decía, no existe la clase media, es tremendamente violento que en un periódico salga una Cayenne a solo $500 al mes. Carros de $500,000. Eso debería estar prohibido. ¿Quién puede comprar ese tipo de cosas? Si tú deseas cosas, si tú querés tener un iPhone, que no es la única explicación, por supuesto, pero querés tener un iPhone, querés tener zapatos Nike y no los puedes comprar, ¿qué haces? Entonces deberíamos de exigir que se deje de estimular el consumismo, porque ¿quién lo puede tener? O sea, ¿quién verdaderamente lo puede tener? Y cuando a ti te dicen que si tú no tienes un iPhone no sos nadie, te están violentando tremendamente. Pero no hemos llegado nosotros a tener la conciencia de hasta dónde violencia, ¿verdad? Entonces, violencia solo pensamos que es un golpe, pero la violencia es mucho más sutil que eso, y esa violencia sutil cala mucho más profundo, porque un golpe tú sabes que te dolió, pero la violencia sutil a veces ni siquiera logras detectar que te lastimó interiormente, ¿verdad? Bueno, y la última pregunta, porque ya le toca a Litziar, es, ¿queremos cambiar o la paz es un estado que simplemente no nos interesa porque la violencia resulta más atractiva? Creo que es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. No estemos esperando, o sea, yo me imagino que habrán venido al foro con la idea de a ver quién tiene la culpa y a ver cómo volvemos a manifestar. La mala noticia es que no se puede manifestar. Váyase al baño, piense usted mismo, con usted mismo, o se acueste en la noche a pensar, ¿qué puedo hacer yo? Por supuesto, el problema es mucho más profundo, y por supuesto es mucho a nivel de Estado y a nivel de gobierno. Pero ven que podemos hacer pequeños cambios, chiquitos, cosas muy, muy pequeñas. Usted no va a cambiar ni siquiera a su vecina ni a su mamá, ni a su hermana que le cae mal y que es tacaña, pero puede dejar de confrontar, ¿verdad? Y la gente poco a poco, los grandes cambios vienen desde adentro. Y además, como decía Gandhi, no hay camino para la paz es el camino. Entonces, al final de cuentas, la idea de estos foros es, bueno, eso, que el arte nos ablande un poquito a cada uno, ¿verdad? Ajá. Me gustaría una pequeña opinión. Considero que podemos obtener un cambio si hacemos cambios en el sistema de educación, porque se nos educa o educamos a la juventud para desarrollar actitudes, habilidades, para tener superación económica, educamos para el éxito, pero no educamos para la paz. Considero que deberíamos de impulsar o motivar a las autoridades para que se establezcan, aunque sea un poco difícil, que se establezcan sistemas para el desarrollo interno, porque si desarrollamos solo la parte externa, solo la parte material y económica, pero no desarrollamos internamente, entonces vamos a resultar siempre con el mismo problema de la corrupción generalizada. Es todo, gracias. Pues aquí termino yo y ahorita viene Itziar Sagón, ¿que dónde está Itziar?
hacer su presentación y les dejo solo con esa inquietud, ¿verdad? Pensemos qué podemos hacer cada uno de nosotros para aportar un granito. No es una cuestión, que les dijera, inocente, no es un asunto, no sé cómo, la palabra naif no es ingenuo, no es ingenuidad, es que sí se puede dejar de fregar al vecino y se puede dejar de reaccionar y se puede ir cambiando un poco el mundo. No lo vamos a cambiar, pero podemos comenzar a hacerlo. Así que bueno, gracias. Con el apoyo de Fundación País, Arte Centro Graciela Andrade de País, Convivimos, USAID, Mercy Corps, Fe y Alegría, Flaxo, Fundaespro y EPADES.